Bueno, voy a presentar al panel. Lo tenemos acá a mi izquierda, voy de izquierda a derecha, a Cala, Facundo Calabrosio y Isurus, ¿no? La organización de esports más longeva del país, con una gran historia en League of Legends, bueno, visionario del sector, innovador y promotor de la profesionalización de la industria, esa me gusta. Actualmente es prosecretario de la Cámara también de CADE, ¿no? De la Cámara de la que estamos hoy. Ramiro Codoni, gerente comercial de 9Z, de Engloban también. ¿Cómo estamos, Romy? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Profesional de marketing con más de 17 años de experiencia en la industria financiera. Atentos porque estuvieron hablando algo antes de eso, así que es otro tema que podemos tocar. Su experiencia en liderar estrategias y ejecución de negocio lo llevó a liderar operaciones comerciales y alianzas tanto en 9Z, que es uno de los equipos más grandes también de la región, seguramente todos ustedes lo conocen. Lautaro Bordón, Sponsorship Analyst en Shell. Hola, Lauta, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, es el único de las empresas que tenemos acá, así que le tenemos que dar con todo. Encargado de la gestión de patrocinios y eventos en Raizen, licenciatura también de Shell en el país, con foco en el desarrollo de estrategias de marca y la generación de experiencias que fortalezcan el vínculo entre Shell y la comunidad. Una palabra de la que seguramente vamos a hablar mucho hoy. Y allá en la punta del panel está Rodri Santillán, director de marketing para Crew, una experiencia en industrias comerciales tradicionales, muy interesante. Poquito hicimos una pregunta recién antes de empezar y charlar de eso. Se sumó a Crew hace poco menos de 2 años y desde entonces trabaja en consolidar la expansión e identidad de la organización a través de proyectos que integran el deporte, entretenimiento y de vuelta la comunidad. Así que bueno, chicos, antes que nada, bienvenidos. Gracias por estar acá en este congreso. Gracias a todos y gracias a ustedes por sumarse. Primera pregunta y arrancamos a charlar. Tenemos 40 minutos, yo igual, y vamos a dejar los 10 de ustedes, vamos a respetar las preguntas porque me interesa que hagan muchas preguntas. Tenemos 40 minutos, pero vamos guiándolos. ¿Qué diferencia justamente a la hora de conectar audiencias los esports de otra industria de entretenimiento? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Martín, por la introducción. Gracias a todo el panel porque estamos acá justamente y gracias a Wade por el espacio. ¿Se escucha? Pará, por las dudas pronto. ¿Escuchan? Hola, ¿Escuchan hola. bien? Ahí. Ahí vamos, gracias. Técnico ahí, súbale. Ahí está. Bueno, yo soy Facundo Calabró, prosecretario de CADE y director y fundador de Isurus. De nuestro lado, lo que hemos visto durante todos estos más de 15 años que estamos trabajando es que diferentes tipos de empresas con las que trabajamos van buscando una audiencia justamente distinta, ¿no? Entonces, como que no hay una sola respuesta tal vez a decir cómo los esports justamente hacen que se conecte a la audiencia joven, ¿no? Sino que hay un montón de experiencias que uno puede realmente poder desarrollar para justamente un target diferente, una región diferente, una cultura diferente y demás. Entonces, de nuestro lado, lo que hemos aprendido justamente es esto de poder diseñar diferentes tipos de estrategias. Lo que sí siempre remarcamos que es algo lindo, que una vez lo escuché a Rodrigo, justamente que estuvo en el panel anterior, decir esto, es que lo que tiene el eSport, a diferencia de gaming, es que tiene una entrada mucho más fácil para las empresas, ¿no? Por una cuestión de que tal vez antes entrar hoy, por ejemplo, agarrar un mapa en Fortnite es posible, pero hace muchos años no estaba ese tipo de entrada a lo que eran los videojuegos, ¿no? Para una marca, si quería hacer algo en un videojuego, era muy difícil. Entonces, los eSports siempre le dieron como una entrada justamente a las empresas, a todo este mundo de los videojuegos, de una manera un poco más sana, un poco más barata también, en muchas instancias también. Entonces, de ese lado es una manera justamente que tienen también las empresas, vemos, de poder entrar a todo este ecosistema gamer, ¿no? De esa manera. Ahí viene Rami. Bueno, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes. Mira, en mi mirada, los esports en realidad son uno de los puntos de pasión de la generación Z. Cuando una marca quiere interactuar con uno de los puntos de pasión, sale la opción de los esports. Pero si uno analiza los esports solamente como un nicho competitivo, donde se juegan a los juegos de forma profesional, yo creo que no está mirando la big picture, la imagen completa o la potencialidad completa de este sector. Porque en realidad cuando uno analiza los esports son parte de algo mucho más grande, son parte de un ecosistema mucho más grande. Digo, es muy común que hoy hay mucha mirada de los creadores de contenido, ¿no? Todas las marcas sí quieren conectar con los creadores de contenido, pero si uno analiza a los creadores de contenido, la gran mayoría tienen conexión con el gaming y lo tuvieron y la siguen teniendo. Entonces, cuando uno empieza a analizar los esports o cuando uno empieza a ver cuáles son las potencialidades que vos decías, Martín, las potencialidades son muchas porque estás dentro de ese ecosistema. Entonces, te permite conectar con la generación Z de una manera que quizás otros canales no lo pueden hacer y hablando un idioma donde realmente conectas
con esa generación. Eso quizás es lo que a mí más me llama la atención o lo que yo llevo más adelante, el tema del idioma. Realmente los equipos de eSports lo que tienen es el mismo idioma que ustedes, que están de ese lado. Por eso muchos de ustedes interactúan. Después lo que tenemos es una cantidad de gente, no me sale la palabra una comunidad, tan simple la palabra. Sí. Una comunidad muy grande, extremadamente apasionada. Entonces, cuando vos tenés comunidad grande y tenés pasión, lo que genera, al fin y al cabo, es interacciones. Entonces, cuando vas buscándolo desde el lado de marca, hay marcas que después lo vamos a ver en otros momentos, pero hay marcas que quizás te piden cosas muy específicas. Como Bueno, Shell. Lauta se ríe por porque ejemplo, dice sí. Hemos tenido charlas, discusiones, peleas, pero nos queremos mucho. Pero básicamente va por ahí. La comunidad lo que te da, una comunidad encendida, es una comunidad que después la podés pasar a números. Bien. Lauta. Principalmente, obviamente del lado de Shell, el interés siempre está en conectar con las nuevas generaciones y dar a conocer la marca. Obviamente es un público que naturalmente no frecuenta las estaciones de servicio porque hablamos de un público de 18 a 24 años que no tiene auto o que quizás tiene auto que se lo presta el padre y no va a cargar nafta. Entonces, tratar de conectar de alguna forma. Nosotros como identificamos algunos pilares claves siempre en alianzas con equipos, presencia en eventos masivos como es Argentina Game Show, y también desde el lado de la cultura gamer o de la cultura de los esports, siempre trabajando en red con influencers o con creadores de contenido del segmento, y también en los eventos masivos donde el público quizás se encuentra más permeable, tratamos de que la gente se lleve una experiencia memorable con la marca. Siempre digo como que a mí me gusta que la gente se vaya con una historia que contar a los amigos, digamos. Cuando hacemos, no sé, presencia en stands, en algunos eventos, solemos llevar influencers, creadores de contenido, donde el público se pueda sacar fotos, tener regalos, y se pueda llevar algo memorable para ellos. Experiencias, totalmente. Rodri. Bueno, buenas tardes a todos. Para no repetir un poco lo que seguramente digamos los cuatro, porque creo que coincidimos en un montón de aspectos, creo que el diferencial que tiene el mundo de los deportes tradicionales o electrónicos es la fidelidad del público, del consumidor. Uno es de Boca, de las selecciones, de un club de rugby, juega, sigue un deportista y es de eso independientemente de los resultados. Con nosotros pasa un poco lo mismo. Nuestra comunidad, la gente que nos sigue, independientemente de lo que hagamos, suele ser muy fiel. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa persona, ese hincha, ese fan, siga teniendo mejores experiencias con nosotros, que haga que consuma más, que haga que sus amigos consuman más? Consumir me refiero a tiempo, dedicación, no solo monetizado plata, donde eso es lo que le termina agregando valor a la marca, a la organización, y ahí es donde entran las marcas y dicen, che, acá hay personas, hay valor, hay audiencias, pongámosle un número porque me interesa que me vean, porque no ven otra cosa, porque el encendido de la televisión baja, porque hay un montón de otras cosas. Entonces creo que ahí está el diferencial y que hay que sacarle jugo a eso. Bien. Rodri, ya que me das el pie, Rodri viene de otras industrias mucho más masivas antes, si querés contar a los chicos, pero todos los que nos interesa el marketing, ¿con qué diferencias te encontraste de industrias masivas como las cervezas, por ejemplo, en estos 2 años que llevas en el eSports? Y también si se habla el mismo idioma, y ahí amplío la pregunta para todo, porque justamente hablamos de idioma y a veces cuando el equipo va y se junta con la marca, del lado de las marcas es muy difícil a veces encontrarse con alguien justamente que hable este mismo idioma. Sí, vengo de la industria de la cerveza, del consumo masivo total. Es una de las industrias más grandes del mundo. Y la gran diferencia que encontré, y por eso también me metí en esto, que me entusiasmó, dije, acá hay algo muy interesante, que es que de donde yo vengo, y también anteriormente en marcas de ropa deportivas grandes, el consumidor es completamente, primero, elástico. Hay una época donde la economía es mejor, puedo gastar un poco más, en un momento tengo que guardarme, tengo que gastar menos, no puedo comprar una marca, puedo comprar otra. O después hay estacionalidad, hay picos. En verano tomo mucho más cerveza que en invierno, o en invierno tomo más vino que en verano. Y lo mismo con me estoy dedicando al fútbol, me tengo que comprar botines, me estoy dedicando a otro deporte o a entrenar, lo que sea. ¿Qué me encontré o qué encontré de diferencia acá? Primero es, hoy en día en el mundo publicitario tradicional, la cantidad de estímulos que hay. Vos andás por la Panamericana, por los 9 de julio, por las calles, por el centro, cartelería de todo tipo, entras a redes sociales, pauta de todo tipo y color, tu algoritmo es cada vez más grande, eso está cambiando notablemente con respecto a antes.
Entonces, yo encontré que en las organizaciones como las nuestras, como las que hablaron antes también, el nicho que deja de ser nicho es esta audiencia tanto más grande que vos le podés hablar un mismo idioma durante un mismo mensaje, durante un periodo de tiempo más prolongado, y están con el foco de atención mucho más puesto en vos. Entonces, ahí es donde creo que la marca le encuentra valor. Antes hablaba Rodrigo, habló mucho, bueno, creo que Fer también, de la televisión, lo masivo que es la televisión. Y es muy difícil medir eso. Che, ¿a quién le veo? ¿A quién estoy pegando? Perdón. Bueno, nosotros lo tenemos claro, digo, la gente que nos sigue, que nos ve, o lo tenemos más claro. Por lo menos tenemos el foco de atención 2 horas de una persona mirando una watch party, 3, 4 horas, o en un evento como AGS que hablaron mucho, y sabemos que esa persona tiene todas las antenas puestas en ese espacio, en ese momento. Entonces ahí es donde la marca dice, yo puedo convertir acá. Y creo que es el principal diferencial que encontré. Y también cuando te metes te das cuenta que es bastante más grande de lo que parece desde afuera, a pesar de los costos operativos altos que tiene el eSport per se como deporte. Bien. Lautaro, desde el lado de la marca, ¿hay algún tipo de decisión? ¿Qué percibís vos justamente para tratar de acercarse? O cuando te dicen, mira, tenemos tantos fondos para hacer tal cosa, quiero que un poquito expliques cómo es ese sistema para que cuando uno tenga que presentar un proyecto de marketing, decir, che, bueno, este es un buen momento, por ahí en este equipo se puede hacer esto. ¿Cómo fue mutando? Porque en la pandemia, no sé, nos encontramos con una realidad totalmente alterada de lo que era la inversión en marketing y hoy tenemos que, como dijo Rodri, competir contra un algoritmo de muchas ofertas y de muchas propuestas también. Sí, te digo que llueven las propuestas siempre. La verdad es que las marcas tenemos un presupuesto finito y hay que ser eficientes en la elección y también no solamente en dónde invertir, sino también después cómo amplificar eso, qué hacer en torno a eso para que la gente le llegue, ¿no? Porque si no, creo que un grave error quizás a veces de la marca es conformarse o quedarse solamente con ser el logo en un evento y estar solamente el logo en una campaña de comunicación y no amplificarlo. No, o sea, hoy hablamos de la televisión, también hoy hay dando vuelta muchísimos programas de streaming en donde digamos, el alcance que tiene es muchísimo y se mide real time y eso también hay que aprovecharlo. Me parece que sin dudas es eso. ¿Todo es números? Y sí, sí. La verdad que, de vuelta, el presupuesto es finito Sí. y las propuestas, te digo que llueven. Nosotros comenzamos este recorrido en 2022. En la búsqueda de conectar con las nuevas generaciones, las abordamos bajo 2 verticales, que son la música y el gaming. El gaming obviamente es un universo que comprende los eSports, la cultura gamer y más. Pero bueno, o sea, no es... equipos de eSports en Argentina hay muchísimos. En 2022 nosotros decidimos acompañar a 9Z y fuimos testigos de varios hitos que fueron sucediendo a lo largo del tiempo. En 2022 la clasificación de los dos Majors, en 2023 la Fire League en el Movistar Arena, se llenó un estadio. Siempre está bueno graficarlo. Fue un Movistar Arena donde hubo 10.000 personas y fueron a ver 5 chicos jugando contra 5 chicos un partido contra Strike. No es que era un show de música. Sí, no entraban Entonces, motos, digamos. Exacto. Y bueno, y en 2024 cuando se asociaron con Globant. Pero sí, la verdad que hay que ser eficientes en el presupuesto que tenemos. Bien, bueno, extiendo para Rami y para Cala, acá. No la pregunta, sino del otro lado, ¿cómo fue mutando el ser atractivo como equipo justamente para las marcas, ¿no? Ustedes vienen de 2 equipos y representan 2 equipos de mucha data y de muchos años en la industria. ¿Y cómo fue mutando eso? ¿Y cómo está hoy? ¿Y a dónde puede seguir que se va? Mirá, nosotros tenemos y tuvimos una visión, siempre lo digo, en la cual me he gastado muchísimo dinero haciendo prototipos de muchas cosas. Creo que una de las principales razones por las cuales hemos crecido tanto es justamente ese prueba y error. ¿A qué me refiero con esto? En un momento, como dijiste vos, hay momentos de altos como fue la pandemia, en la cual se consume muchísimo contenido digital, en la cual las marcas quieren, che, tengo que estar acá, tengo que estar acá, tengo que estar en gaming o tengo que estar en redes o lo que sea, y bueno, son momentos que está bueno aprovecharlos. Pero hay otros momentos en los cuales no. Entonces, en 2020 para nosotros fue un cambio muy grande que tuvimos que hacer cuando vimos todo esto por una razón en la cual dijimos no nos quedemos solamente con el equipo, sino empecemos a ampliar mucho más lo que hacemos. Ya veníamos creando contenido, justamente en 2020 sacamos música, hicimos animación digital. Son todas pruebas de locura de ver justamente cómo cambiar un poco y cómo seguir siendo atractivo, ¿no? Nos fue muy bien, la realidad que para nosotros ese tema que hicimos, por ejemplo, en 2020, Leyenda, es nuestro contenido digital más visto. O
sea, es una locura que nuestro contenido digital más visto sea un tema de música, con animación digital. Muy loco. Somos una empresa de esports. Pasamos a crear justamente nuestra propia agencia, Isurus Studio, con lo cual empezamos a producir y a ejecutar diferentes estrategias con las marcas. Ahí fue un poco que nos pusimos del lado de las empresas. Entonces, recién estaba escuchando que hablan mucho del tema de la educación, son muchas partes realmente, no es un solo camino que se puede tomar, sino que para nosotros fue una visión de decir, ok, lo preguntaste vos hace un rato de cómo haces para sentarte con alguien que tal vez no sepa tanto o no le atrae No tanto conoce el impacto por ahí. Exactamente. Entonces, de esa forma, tenés que crear caminos, que acá ya creo que varios lo estamos haciendo, que son o diplomaturas o programas ejecutivos y demás, para poder justamente educar. Eso es un paso. El otro paso, nosotros empezamos a crear diferentes eventos de negocio, más que nada networking. Hicimos uno en Ciudad de México, en el cual llamamos a 50 empresas, unos días antes de un evento masivo que hay allá en Ciudad de México. De ahí lo llevamos a Miami. En Miami nos dimos cuenta que hay una oportunidad súper grande para también muchos que se nos acercaban y nos decían, che, no teníamos ni idea que esto existía. Claro, porque le estamos hablando de un lado de negocios de gaming o justamente de cómo se impacta la audiencia en diferentes lados de estos tipos de canales. Y es algo nuevo. Y ahí nos dimos cuenta también que faltaba, no solamente acá, sino en todos lados. Y empezamos a hacer muchos más de este tipo de eventos también para poder enseñar. Después en lo que era vuelvo un poco para atrás, en lo que es el equipo, nosotros lanzamos justamente un programa de creadores de contenido nuestro, con lo cual empezamos. Para mí había una cuestión que pasó mucho en Argentina y en Latinoamérica, en todo el mundo en realidad, que se habla mucho de creadores de contenido, ¿no? Siempre hablamos de cualquier campaña seguramente tenga creadores de contenido dentro. Muchos creadores de contenido, había muy pocos buenos, de muchos números, lo dijo él, al final buscas el número. Yo igual diciendo, y seguramente nos podemos hablar y hay cosas que no se buscan en el número, sino... Saca. No, ahí. en muchos lados, por ejemplo, se busca también otro tipo, en alguna campaña en especial buscas, no sé, algo. Nosotros hacemos Valkyria y con Valkyria, que es una competencia de inclusión de género, no solamente buscamos número, por ejemplo, sino que buscamos justamente masificar este tipo de oportunidades. Social. Exacto, impacto social. Que imagino que justamente todos buscamos en muchas campañas diferentes algo distinto, no solamente el número, por eso decía, diciendo. Volviendo un poco para atrás, pues yo me voy para la rama, empezamos con el tema de esta premisa de decir, che, los creadores de contenido está todo bien, pero se volvieron muy caros en un momento, es la realidad. Cobraban fortuna por una campaña, por un par de stories, y te decía... Lautaro se ríe. Y el que es empresa seguramente fue a hablar con alguno y le dijeron, y te cobro $10.000 en una story. Y vos decís, nada. Sigue pasando, ¿Cómo le explico esto a mi jefe? Sigue pasando. Es que, es que muchas veces cuando nos encontramos, yo lo aprendí así de mucho tiempo. Antes cuando yo iba a hablar yo trabajo con Kingston hace 14 años, con AMD hace 8. Trabajo en empresas grandes. Yo antes era un pendejo de 20 años que iba y pensaba que todo el mundo sabe todo y que nada, vas y le cobrás, bueno, a ver qué me ofreces y bueno, $100.000 por cualquier cosa, no tenés ni idea de lo que estás vendiendo, ¿viste? Y bueno, sigue pasando, como dijo justamente acá, sigue pasando. Nos encontramos con eso de decir, bueno, con esta premisa, si yo creo o más oferta de creadores de contenido, a la larga, esto tiene que servir no solamente a nosotros, sino a todo el ecosistema. Y hoy me doy cuenta, nosotros creamos el Isurus Streaming Program, que se volvió más que un programa de streamers, se volvió una forma de educar gente en gaming, en trabajar en gaming. Y seguramente acá hay varios, por ejemplo está Bruna, por ejemplo, que ha estado con el ICP y hoy en día trabaja con Molweb, por ejemplo. Entonces hay diferente gente que ha pasado por este programa que hoy en día está trabajando en la industria. Entonces yo digo, bueno, sirvió. O sea, es algo... Claro. Y es una manera diferente de conectar, porque este programa estaba, por ejemplo, patrocinado por HyperX, que es una empresa que trabaja Ya con tiraste como dos. Entonces, No, pero se separaron hace poco. porque nosotros lo que vamos buscando siempre, obviamente, los valores son importantes, Sí. pero poder comercializar algo te va a dar que eso realmente sea escalable y lo puedas seguir haciendo de una manera mucho mejor cada vez que pasa el tiempo, ¿no? Entonces siempre buscamos diferentes lineamientos que son, obviamente, el de los valores, pero también el de poder comercializarlo. Entonces, esa fue otra manera de conectar con marcas. Otra vez dándole. Después Valkyria, empezamos 2023 con Valkyria de vuelta. Pasamos de tener un par de torneos online. Al día de hoy ya hicimos 2 presenciales. Uno en México la semana pasada. En un summit de AMD de clientes. Imagínate toda gente de traje y después todo pibe con los colores, los pelos, todo pelo de colores, ¿viste? Diferentes colores. La gente de AMD estaba así en saco mirando y yo le decía, ¿y cómo estamos? No, bueno, bien. Es algo nuevo. Pero es una manera diferente de conectar que estás tocando en muchos lados. Perdón que me explayé mucho, pero quiero decir como que siempre tenés que tocarle
a la empresa entender, que esto era lo que iba a decir cuando era pendejo, iba con 20 años, pensaba que iba a hablar con una empresa. Y en realidad cuando vas a hablar con una persona. O sea, entonces, el tener que hablar con una persona es muy diferente. La persona le tiene que reportar, tiene que hacer un montón de cosas. Entonces, tenés que también entender cómo esa persona después va a poder realmente decir, che, lo que estoy haciendo está bien. Y esa es una de las bases en las cuales digo que para crear este tipo de prototipos y pruebas de error, tenés que siempre ser consciente de que a la persona que le vas a proponer esto va a tener que ser fácil de reportar de alguna forma que realmente lo pueda mostrar a su jefe también, ¿no? Bien. Rami. Medio me perdí, pero... Sí, un poquito. Nos No. perdimos, pero... A ver, no. A ver, lo primero que digo es, 9Z tiene una particularidad que se llama 9Z Globant y tiene participación de 3 actores. Uno es digamos, el nacimiento, una de las piedras fundacionales de lo que son los esports en Argentina, que es Fran y todo el equipo. Después tenés a Dale Play, que es una productora de las más importantes de música de Latinoamérica. Y después tenés a Globant. Entonces, si pensás solamente a 9Z, o por lo general los equipos de esports tienen partners importantes que te amplían un poco más esa mirada. Entonces, 9Z tiene esa particularidad en mi mirada. Si yo miro mi camiseta, digo, bueno, yo no lo puedo pensar solamente como una propuesta de valor única de esports porque estoy perdiendo potencia, estoy perdiendo posibilidades de cara al cliente, de cara al AUTA o a cualquiera con el que me siento. Lo segundo, lo que te puedo decir es, yo no tengo tanto tiempo en la industria, pero sí me pasó que tuvimos ya casos de renovación de contratos y lo que empieza a pasar es, cuando vos te juntás con nuevas marcas, hay marcas que sí están muy en el número, pero a niveles que quizás en mi vida anterior, yo vengo de banco, de sistema financiero, yo estaba en ese nivel. Entonces yo sé específicamente qué quiero y qué va a querer el otro, porque estuve del otro lado. Y entonces en ese sentido me puedo sentir más cómodo y sé por dónde abordarlo. Pero lo que empiezo a ver es los entregables que uno acuerda cuando tiene con una marca. Empiezan a cambiar. Yo creo que eso es un poco lo que vos estabas preguntando y a mí lo que me empieza a llamar la atención es, ya no garpa como antes, el hecho de decir, bueno, te doy tantos posteos en el año, tantas stories y tanto. Tiene que haber algo un poco más profundo. Unos KPI un poquito más sí, excesivos, digamos. Es que vos decís, sí, yo te lo doy con Fran, te lo doy con tal, te lo doy con tal, porque la verdad que encima en ese sentido tenemos una muy buena oferta. Pero ya no se queda solo en eso. Me parece que empieza a explotarse desde otro lugar. Bueno, listo, ¿qué más podemos hacer? Y lo bueno es que tenés marcas que les cuesta un poco más y hay otras que les cuesta un poco menos o que quizás están mucho más abiertas. Justo está acá una persona con la que pudimos hacer un montón de cosas, pero el hecho de que un corredor de sim racing corra una carrera de verdad, digo, nosotros teníamos la idea, teníamos la voluntad, pero necesitábamos un partner que venga con nosotros a correr ese riesgo, porque las cosas pueden salir mal. Pero no solamente mal a nivel número, puede salir mal de podía chocarse, podía romper las 2 gambas, qué sé yo, no sé, llevémoslo a algo terrible. Y sin embargo, son historias. Lo que estábamos construyendo juntos es una historia. Lo que hoy está pasando mucho, entonces, lo que yo veo que está pasando mucho, es las marcas ya empiezan a salir, si bien necesitan KPIs claros y medidos y ver el retorno a la inversión, y estamos todos de acuerdo en eso, también lo que necesitan es salir un poquito y pensar un poco fuera de la caja y dame un poco más que un creador de contenido con tantos posteos. Dame algo más que podamos construir juntos, dame historias que podamos hacer. Bien, me diste el pie y la pregunta para Lautaro y después también voy a ir con Rodri porque me quedó en el tintero el tema de justamente los costos, hablar de costos y propuestas. Lautaro, un poco lo que decía Rami, eso, ¿qué son las cosas que atraen? ¿Cuáles son las cosas que atraen? Esas propuestas que vos decís son atractivas, más allá de los números, ¿no? Que siempre reinan los números, como dijimos, hay otras cosas que también, pero en un mundo donde llueven propuestas como posteos en Instagram, ¿qué es lo que atrae a nivel de negocio, a nivel de marca, para decir, listo, con esta me la juego, bajo riesgo, alto riesgo? Sí, ahí primero también aclaro, a mí tampoco me gusta matar ideas por presupuesto. Siempre Bien. es bueno, yo creo que si una idea es buena, generalmente la plata de algún lado sale. Ya tenemos el clip. El clip está. Y después, pasando un poco lo que hablaba Rami recién de Facu Dulé, que es el sim racer profesional de 9Z, y se encarga de propia que su sueño es ser piloto real, y eso obviamente conlleva muchísimo dinero. Esto sí, como que nos toca de cerca a Shell. Shell tiene, este año cumplió 75 años de alianza con Ferrari en la Fórmula 1.
acompaña a Ducati en el MotoGP, localmente es sponsor de todas las categorías de la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera, principalmente el TC, que es la categoría más popular de Argentina y la más antigua del mundo, tiene 88 años. Entonces, en ese marco nos convenció 100% cuando Rami nos propuso la idea de que Dudu pueda correr en la vida real, digamos, y nosotros ser parte de esa historia. Y ahí, te soy sincero, mucho el número no lo vimos. O sea, creo que era una historia hermosa que contar. Era el sueño de una persona, que no es poco. Y acompañarlo creo que está bueno y sigue estando bueno porque bueno, la idea es que pueda hacerlo de vuelta, ¿no? Es ahora, Rodri, hablaste de que algunas cosas siguen pasando y demás. Quiero preguntarte por esos desafíos, justamente. ¿Cómo se sortea esos desafíos desde Crew? Creo que justamente el gran desafío que tenemos hoy es cómo hacer para no caer en la fácil de, bueno, me tengo que juntar con una marca, ¿no? Me tengo que juntar con Lautaro y tengo que decirle todo lo que quiere escuchar para que después ponga plata en Crew. Y eso es caer en la fácil porque lo podés hacer, después está en cómo se lo vendés y qué le contás para que él diga, che, me parece que Crew tiene valor. Creo que el gran desafío es, tenemos que mirar para ahí, tenemos que mirar a la gente, tenemos que mirar a nuestro público y ver cómo hacer para fidelizarlo cada vez más, para que no sea un seguidor de Crew, sino que viva dentro de nuestro sistema digital, físico, etcétera, porque no solo todo es digital. Entonces, el gran desafío es encontrar esas cosas chiquitas o no tan chiquitas para que el fanático, el seguidor, el hincha diga, che, yo quiero estar viviendo por y para esto porque me emociona, porque me genera cosas que no me genera otra cosa, y ahí automáticamente y orgánicamente tiene valor esa persona. Tiene valor, tiene un valor en pesos, donde vos te das vuelta y le puedes decir a una marca, che, mira, está pasando esto, esta gente interactúa, vive dentro de mi ecosistema, está convencida de lo que estoy haciendo, me sigue a toda costa, es un fiel seguidor nuestro, y entonces ahí es donde, por eso digo el desafío, porque lo fácil es descuidar a veces eso, porque estamos todo el tiempo pensando en cómo hacer para ganar más plata, más plata, más plata, y para mí es un error garrafal, porque eso tiene una curva de caída, viste, rápida, es como, che, dale, juntemos plata, pero después cuando tenés que renovar, ¿cómo haces? Y te caes, porque te costeaste todo con tu primer contrato. Entonces, para mí el gran desafío es mirar al consumidor, tengo la palabra consumidor porque vengo de la industria anterior, es muy feo, pero... La comunidad. La comunidad, mirar a tu comunidad y ver, bueno, ¿cómo puedo hacer para que esté más contenta, para que nos elija más, para darle contenido de valor, para hacerla completamente partícipe de lo que estoy haciendo? Lo bueno y lo malo también, contarle que no nos va bien en esto, nos cuesta, etc. Y creo que ahí es donde todo el tiempo el ADN de Crew fue ese. Fue como, che, somos esto, no hay nada atrás. Arrancamos hace poco, no tenemos la historia que tienen un montón de organizaciones. Y ahí quiero sumar algo que decían al principio, que tiene que ver con la expansión de esto. Si bien los esports son nuestro ADN, es importante creo que expandirnos, porque el ser humano es muy difícil que siga una sola cosa. En general nos mueven un montón de cosas. Nos mueve un equipo de fútbol o un equipo de eSport, pero te mueve tu familia, te mueve jugar al truco con tu mamá, te mueve, no sé, hacer deporte, leer, mirar, etc. Entonces, ahí es donde detectar cuáles son esas verticales que podemos hacer para no ser un equipo de eSport y ser una organización de entretenimiento. Que eso le dé mucho más valor a distintas marcas también que quieran participar y usarnos como canal o como medio para llegarle orgánicamente a estas personas que están fidelizadas por todo lo que dije antes. Excelente. Hablaste de la comunidad, de los consumidores, los feo, usuarios. sacarme ese chip. O sea, el chip. Si tuviéramos que definir, chicos, ustedes son 4 y los 4, tanto del lado de empresa, marca, como del lado de equipo, trabajamos con Generación Z y vamos a ampliar un poquito más, ¿no?, a la comunidad. ¿Cómo podríamos hacer para ser el buyer persona de esta comunidad? ¿Cómo sería, ¿no?, para tratar de entender, para que justamente toda la gente que está presenciando, la que esté mirando después este video, diga, bueno, ok, yo tengo que presentar un proyecto de marketing, no puedo dejar esto de lado? Buyer persona, Generación Z a nivel de esports. No sé quién quiere arrancar, Cala, o arrancamos por marca, sino como ustedes quieran. Rodri, seguimos. Como quieran, arrancar acá. Ahí, la verdad que como marca es difícil consolidar una comunidad. Las comunidades o los fans o los hinchas los tienen los equipos. Y ahí es cuando la marca, obviamente lo que decía él recién, la marca sigue esas cosas.
cuando vemos, no sé, a Forgy, que es un streamer que prende stream y está en 9Z o Estia jugando un torneo Tier 1 y hay 20.000, 30.000 personas, como marca dice, acá está pasando algo. Acá hay gente que, no sé, día de semana, 3 de la tarde, está viendo esto. Quizás está trabajando, pero también se está viendo. Y ese comportamiento me parece que las marcas lo deberían revisar y sin dudas es como un puntapié como para empezar a adentrarse. ¿Sentís que justamente deberían revisar? Decir, ¿sentís que se revisa cada vez más o que todavía falta, sobre todo de este lado del planeta, ¿no? Que recordemos que no es un dato menor el lugar donde estamos a nivel de negocio, sobre todo para lo que son marcas multinacionales, vos lo podés decir más, y mundiales, pero ¿sentís que eso se revisa cada vez más o es algo que todavía, tanto de los equipos, debería como empujarse un poquito más así, che, mirá, la comunidad es esto, tiene estos intereses, estas 20.000 personas que vos nos estás mencionando quieren esto? A ver, yo creo que, como dijeron antes, la pandemia ayudó mucho a que la industria local crezca. De hecho, hasta antes no había tantos equipos de esports, o estaban los históricos, mejor dicho. Es algo que, no sé, antes de 2020 me parece que estaba 9Z, Isurus, y me parece que tengo que parar de contar, no había tanto más. Y es algo como que fue naciendo y las marcas fueron involucrándose. A ver, creo que del segmento energía, que es el que me toca a mí, somos la única que está metida en este mundo. Eso a mí me gusta, la verdad. Y también pensando en el futuro, es algo a largo plazo que se construye siempre, ¿no? O sea, el cliente de hoy no es el mismo que va hace 10 años y tampoco es el mismo que va a ser dentro de 10 años. Y es una curva de aprendizaje la que tienen que pasar las marcas y las que se quieren animar a meterse también en este mundo. ¿Te cuesta dentro de Shell respaldar a veces algunos proyectos o tenés un poquito de... se ríe. Rami se ríe, pero entiendo que muchas veces es... Pero para el cartel en la Panamericana era más fácil, no teníamos tanto riesgo, ya nos aseguramos de que tantas personas pasen y vos me estás mandando a la Stream Llama a decir que tenés un año de combustible gratis. Tengo varias anécdotas, pero si quieren les pongo una puntual. El año pasado nosotros nos asociamos con Logitech G, que es una marca top of mind de la industria, y lanzamos una promoción. Mandamos un saludo a Lucas. Le mandamos no lo vi acá, pero no lo vimos acá, saludo. pero le mandamos un saludo. Lanzamos una promoción de productos autoliquidables que a los estudiantes de UADE seguramente lo habrán visto porque enfrente hay una Shell. Y en agosto de 2024 sacamos una promo en donde comprando en la tienda de conveniencia que es Shell Select y poniendo X plata te podía llevar un mouse Logitech. Y eso, convencer internamente a la empresa de que íbamos a vender un mouse en la estación. O sea, vos pensás que tenés gente que te dice, nosotros vendemos nafta, ¿no? Vendemos lubricante, vendemos nafta, ¿no? O el video de que ahora el playero, no sé si lo vieron, el video de que no sé si te tenés que bajar del auto o no te tenés que bajar del auto Sí. para cargar combustible. Bueno, La educación. la educación a la hora de ir a cargar combustible, claro. Pero sí, a ver, puertas adentro, por suerte esa promo fue un éxito, se agotaron los mouse en 48 horas. Y sin dudas, cuando lanzamos la promo este año, se mostró todo mucho más receptivo internamente. Pero sí, piensa que es una petrolera, suelen ser conservadoras. Si le venís con una propuesta medio innovadora, le cuesta un poco. Vamos a transmitir por Kik. ¿De qué me estás hablando, flaco? No saben. No. Twitch tampoco. Nada. No. Telefe, Canal Pero 13. eso está bueno también, porque yo creo que las marcas tienen que tener o sea, la marca muchas veces se apoya en las agencias, obviamente. Pero también tiene que haber una persona que esté nutrida y que esté dentro de este mundo. Nosotros las conversaciones que tenemos con Rami, a veces que hablé con Fram, somos como padres que hablamos y nos entendemos de lo que estamos hablando. Hay un pasado gamer, entonces también como que me sale natural, ¿no? O sea, pero creo que la marca, si realmente está interesada en meterse en este mundo, en este universo, tiene que tener a alguien que conozca. Bien. Rami. Mira, yo vuelvo a algo que vos preguntaste de la generación Z. No quiero hacer un perfilado específicamente de cómo es la generación Z, estando tanta gente de la generación Z acá, pero sí hay algo que a mí me pasó particularmente. Yo venía primero no soy generación Z, segundo venía de otra industria donde la generación Z era algo medio como mala palabra. Los bancos, el sistema financiero, siempre fue muy difícil conectar con la generación Z por diferentes cuestiones.
Pero ¿qué me pasó a mí? Llevándole un ejemplo. Hay uno de los valores de la generación Z, o hay varios, podría nombrar varios, hay uno que tiene que ver con la colaboración, por eso a mí me llamaba mucho la atención en la música, como Duki toca con tal, que no lo conoce nadie a ese tal, pero después termina siendo una superestrella, pero hay un espíritu colaborativo que es parte de eso que tiene la generación Z. Y hay otra parte que a mí particularmente me chocó mucho en el buen sentido, que es cómo la generación Z valora lo genuino. Y ahí es donde yo te lo voy a llevar a un ejemplo que me chocaba. Cuando uno ve cómo los representantes de los equipos, los speakers, de cualquier tipo, desde un jugador hasta un CEO, se comunica con la comunidad, hay una lectura constante de si sos genuino o si no sos genuino como para comprarte. Y hay casos como, por ejemplo, Fran, a quien amo profundamente, donde en algún momento se le vuela y putea, están muchos acá, y yo al principio, yo en mi vida anterior, esto era comité de crisis en el directorio, charlando, ¿qué hacemos? Llamado por teléfono. ¿Qué pasó? Y acá pasa todo lo contrario. A ver, no estoy diciendo que está perfecto, lo que sí estoy diciendo es que una de las cosas que valora particularmente la generación Z es que ese pibe está siendo completamente genuino con lo que le está pasando y lo está transmitiendo. Y por eso creo que lo quiero más todavía. Entonces, si vos me decís, che, ¿qué característica tiene la generación Z o cuál es este perfil de buyer persona? Mirá, hay algo ahí que no lo podemos perder. Todo lo que suena fingido, todo lo que suena armado, todo lo que suena cronometrado, bueno, no va a funcionar. Ya sabemos que no va a funcionar. Entonces, cuando vos me decís, hay marcas como Shell, o hay muchas otras que tienen perfiles, lo que decía recién Lauta, es real. El hecho de que Lauta tenga su pasado gamer, hay muchos que también. Yo me he juntado con gente que dice, mira, yo ya sé quién es 9Z, quédate tranquilo que Claro. me encanta, tengo que explicárselo a Roberto que tiene 60 años y que maneja. Decime cómo podemos contárselo juntos. Pero lo que nos pasa con las marcas o el desafío es cómo hacemos para que eso que a unos les choque empiecen a darse cuenta que es la manera de comunicar con esta generación, no es la otra. Digo, no es que, no, mira, yo quiero el video o quiero la pieza audiovisual, la quiero con este manual de marca. Y yo te digo, yo te lo hago, está perfecto. Pero ¿sabés que si vos lo haces de esta forma, no va a tener el mismo resultado que si lo haces de la forma que yo te aconsejo que sea? ¿Por qué? Porque tenemos gente que habla ese idioma y sabe que si vos le decís esto de esta manera, lo van a mirar 2 segundos y van a decir, no me interesa. Entonces, es clave en ese sentido para mí con la generación Z hablar el mismo idioma. Por eso vuelvo a esto del perfil de la generación Z como el tema de la genuinidad como algo muy importante. Orgánico y espontáneo. Bien. Cala, vayan preparando algunas preguntas porque ya hago esta y preparen sus preguntas para el panel. Retomás si querés un poco lo que veníamos hablando, pero quería preguntarte, nos encontramos en muchos eventos en varias partes del mundo, por suerte, a los dos nos gusta viajar. Y Yo tengo que, no me gusta tanto eso. no te gusta, más o menos. Sos bueno eligiendo restaurantes para ir a comer. Ahí sos bueno. ¿Qué cosas ves vos de otros países? También, obviamente, extendemos a todo el panel, pero ¿qué cosas ven de otros países? Viste, yo cuando vamos a otros países a hacer campañas y demás, digo, bueno, tenemos que latinoamericanizarnos un poco, porque a veces pecamos, viste, el argentino tenemos muchas cosas que somos muy fuertes, muy puntuales, que para algunas cosas son muy positivas, pero para otras no. Sobre todo en otros mercados, México, Colombia, Chile, bueno, el que sea Estados Unidos también. ¿Qué cosas por ahí vos decís, che, esto me sirvió a aprenderlo de estos países en el punto de vista del marketing, para presentar propuestas, para asociarte con las marcas, para juntarte con las marcas, por ahí la hora de profesionalizarte y decir, che, el equipo está fallando en los reportes? Sí, primero, y justamente estaba pensando que, mirá, estamos conectados, que es una cuestión interesante, que cuando hablamos muchas veces, lo que está diciendo Rama, por ejemplo, el tema del idioma genuino, también muchas veces nos pasa con el idioma nativo, digamos, con lo normal, que el gaming no es de un solo país, ¿no? Seguramente tanto a 9Z o a Crew o a Isurus o a cualquiera de los equipos que estamos acá, no nos miran desde un solo país. No es que nos mira la gente solamente de Argentina. No, seguramente como dice
Lauta, cuando prende Forge un stream, lo están viendo seguramente de Brasil, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de México, muchos lados, de muchas partes. Entonces, lo principal es que realmente para mí lo que más he aprendido justamente durante todos estos años de otros países es de alguna forma que el gaming, como decía Rama, cuando hablas genuinamente, no importa si sos de México, de Argentina, donde sea. Hablas un mismo idioma, que es el gamer, de alguna manera, ¿no? Este idioma joven que tenemos, que es medio ansioso en muchos momentos, que no se entienden muchas palabras nuevas, que no entendemos qué están diciendo y demás. Y bueno, está bueno para hablar entre nosotros y para crear campañas. Y justamente a mí me costó más que nada profesionalizarme por ese aspecto, porque yo hablaba así, hablaba con una VP de Kingston en California y este pibe, ¿qué le pasa? Típico. Y justo, de alguna manera, yo creo que de las partes, no solamente de los países aprendidos, sino que más hemos aprendido, o genuinamente nosotros, es poder interpretar, ¿no? Este idioma desde, ok, ¿qué quiere realmente una persona de tal país o de tal empresa o de tal rubro o de tal segmento y demás para poder realmente traducirlo a través de una campaña o gente o equipos o lo que sea a la comunidad. Entonces yo creo que más que nada eso es lo que más nos hemos profesionalizado y me he profesionalizado. Es como, y lo que más he aprendido de otros países. Este tema que decías, con esto te corto, porque si no ya me arranco con... A mí me cuesta bajar las cosas, no sé si se dieron cuenta. Soy una persona muy de acá y después me cuesta bajar las cosas. Para eso tengo un equipo de trabajo. Sin mi equipo de trabajo no podríamos vivir. Pero, ¿cómo es? También algo muy importante es que también lo estaba pensando, no sé si a todos les pasa o les ha pasado, más que nada a los chicos de equipos, que les vengan empresas de otro país, tal vez de que tiene, no sé, quiero hacer una campaña para Chile, te voy a poner, o México, y en realidad nos está buscando a nosotros. Como, che, somos de Argentina, ¿no? Pero creo que hemos hecho algo muy bien en nosotros y varios de los que estamos acá, hasta el Leviatán y demás que no están acá, que bueno, recién estaba Fer y más, pero que es, creo que creamos una comunidad que realmente, por más que seamos argentinos y nacimos acá, yo no lo vi en otras partes. No veo equipos mexicanos que los busquen para campañas de Argentina, pero sí a nosotros nos buscan para campañas regionales de la TAM. Y vos decís, ¿por qué es eso? Yo creo que ahí también lo que tenemos, acá me pongo un poco nacionalista, pero lo que tenemos en Argentina también es que, además de ser genuinos, demostramos una pasión que también en otros países yo no la vi tanto así de esta forma. Tal vez en Brasil sí se ve, ¿no? Pero Brasil es otro idioma, es otra región totalmente diferente. Eso lo Otro entendemos presupuesto. todo. Es otra cosa, totalmente diferente. Eso también siento que es algo muy importante y que más hemos aprendido y que seguramente, creo, te lo firmo, que seguramente a todos nos pasa, que vienen de otros lados, otras empresas, también te buscan a vos como equipo para hacer una campaña, por más que sea de otro lado. Y eso también creo que yo lo he visto, te cambia lo que vos me preguntaste de qué aprendí afuera que no tengamos acá, yo te lo cambio. Algo que tengamos acá que yo no lo he visto afuera. Bueno, está bueno para que justamente no solamente pensemos en decir, bueno, hago campañas para Argentina, sino que muchas veces esos fondos de marketing son regionales, la mayoría de las veces son regionales. Bueno, chicos, desde ya, muchas gracias a los cuatro. Y abro el panel, vayan levantando la mano los que tengan preguntas. Hay un montón, tenemos 10 minutitos de preguntas, así que empezamos por acá. Ahí, alguna de las chicas que está ahí. Por favor, nombre y colegio. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, yo soy Agostina, soy profesora de acá de la licenciatura y me pasa que cuando enseño sobre industria de los esports, está todo lo que tiene que ver con esports atravesado justamente por el marketing, hasta incluso el OS, hace un poco de acople, ahí está, hasta incluso el eslabón como más pequeño, más micro, que es el del jugador, que muchas veces se lo expone a la creación de contenido. Entonces, mi pregunta para ambos, tanto para los equipos como para las marcas, es, para los equipos, ¿cómo hacen cómo enfrentan este desafío de mantener lo deportivo dentro de lo que es el core de la gestión del equipo, a pesar de tener... Hola, hola. Ahí va. A pesar de tener mucha carga de lo que es contenido y marketing. Y de parte de las marcas es... a qué cosas tuvieron que renunciar o qué desafíos enfrentan de renunciar a cosas que vienen desde lo institucional para poder adaptarse a lo que es la industria de los esports. Gracias. Vamos, Rodri. Dale, muy buena tu pregunta, me gustó mucho. Lo que yo tengo para responderte es que
la industria nuestra en la que estamos está en una etapa, en un estadio de profesionalización, para mí. No sé, si comparamos con otras industrias, la cerveza tiene 3.000 años, el fútbol tiene 200, nosotros estamos muy nuevos, muy jóvenes, entonces en todo el estadio y en todo el esquema de organizaciones hay que trabajar en la profesionalización. De hecho, se están desarrollando las primeras diplomaturas, licenciaturas o cursos en esta industria porque faltan profesionales, es una realidad, porque es una industria nueva. Entonces, en eso también tenemos que ser nosotros muy detallistas en entender cómo hacer para que ese profesional, ese pro player, no sea solo un pro player y sea el primer embajador de tu marca. Como lo es un jugador de fútbol, un jugador de un equipo de cualquier disciplina deportiva profesional. O como lo somos nosotros que trabajamos acá adentro, cómo somos nosotros los principales embajadores de esto. Entonces, sí, es una línea muy delgada, es difícil, no te lo voy a negar, porque está el que se cree una superestrella, que es una realidad, y está el que es consciente de que esto todavía está en expansión y que entonces tenemos que construirlo todos. Así que, por lo menos desde mi punto de vista, lo tenemos así medido. Yo sumo que, mira, a mí me pasaba cuando vos tenés ciertos compromisos con las marcas que involucran a los jugadores. Y tenés jugadores que son algunos más introvertidos, otros más extrovertidos. Por lo general, a la mayoría no les gusta hacer nada, ¿no? Es como algo normal. Pero aún así, después, yo miro siempre a los líderes. En cualquier ámbito de la vida miro a los líderes. Entonces miro cuál es el mejor equipo del mundo, el más importante, el Real Madrid. Real Madrid es el equipo más importante, el más rico, éxito en todas sus facetas, es el mejor. Y hace muy poquito estaba el Real Madrid, todos los jugadores tienen BMW, claramente por algo, porque tienen un contrato con BMW, y después todos los jugadores estaban acudiendo a un evento del FIFA o FC, todos los jugadores, Vinicius, Bellingham, jugadores que tienen contratos que no tienen necesidad alguna de hacer algo por el dinero ese que tengamos. Pero sin embargo, si esa entidad, si esa compañía tiene ese nivel de compromiso, como nosotros que somos una nueva industria, porque no dejamos de ser una industria que es relativamente nueva, no tomamos eso como aprendizaje. Sí que hay un equilibrio constante que uno tiene que manejar porque al fin y al cabo son jugadores y tienen que competir y vos tenés que brindarle todo como para que compitan al máximo nivel con todas las herramientas. Sin dejar eso de lado que también son representantes y embajadores de la compañía y tienen ciertas obligaciones que cumplir y nosotros tenemos que darle las mejores herramientas como para que esas obligaciones fluyan. Eso es lo que te puedo decir. Me parece que es un equilibrio constante, pero es una realidad que es inobjetable. Digo, no podemos decir, no, bueno, solamente juega, ni siquiera Messi. Ni siquiera Messi, que es el que mejor juega, y si vos tuvieras que decir, che, a este no le voy a pedir nada más porque es el mejor, bueno, imagínate, todos le piden y lo hace. Bien, siguiente pregunta, amigo, vamos ahí. Buenas tardes. Mi pregunta es un tanto más específica o técnica a lo profesional dentro del marketing. Y me gustaría que pudieran compartir cuál es su herramienta de marketing favorita para poder segmentar el contenido. Y si pudieran mencionar de pronto un OKR o un KPI que creen que es indispensable al momento de poder cerrar el manual de marca y decir, este va a ser el rumbo del plan de marketing. ¿Nombre? Moroni. Bueno, KPI básicamente, nosotros en 2022 mirábamos mucho el Brand Share of Preference o la preferencia de marca, siempre segmentándolo en el segmento 18-24 años. Últimamente estamos viendo lo que es el poder de marca o Brand Power. Nosotros trimestralmente vamos midiendo ese indicador. Y obviamente nosotros cuando hacemos acciones relacionadas al game o relacionadas a la música, no es que se traduce, digamos, directamente en el brand power. No hay forma en el corto plazo de ponerle un número a eso. Pero sí lo que miramos es el brand power, en otro caso, ¿no? Bien, ahí... No sé si me olvidé de algo, creo. ¿Algo más que preguntaste? ¿Cuál sería la herramientas. que creen que sirve más dentro de esto? O sea, por ejemplo, yo vengo de energía también. Pon el micrófono. Ahí, ¿no? Sí. Yo vengo de energía también. A ver. Básicamente, gestión de energía renovable, hidrocarburos, más un tema con gas natural y eólico.
pero me cuesta todavía adaptarme al rubro. O sea, me está costando de pronto dejar un poco el consumo masivo de energía. Y yo digo, cuando utilizamos herramientas, porque cuando me reúno con el equipo es, listo, ¿qué herramientas segmentarían mejor o concentrarían mejor el perfil de lo que uno quiere mostrar? Porque obviamente dentro de tu segmento gamer, no todo es para todos, ¿no? Algunos tienen intereses por los shooters, otros tienen intereses por los MOBAs, tienes público en el móvil y tienes público en el PC. Entonces, para poder definir cuál es el camino correcto para poder hacer el branding de la empresa, ¿cuál es su herramienta favorita para que los ubique en donde la realidad quieren es que estar? hay una agencia de medios que se ocupa de eso, Claro. pero vos justamente mencionaste los distintos juegos. La realidad ahí es que es una cuestión de región. En Argentina, en Brasil es Counter-Strike, en Perú es el Dota 2, en Asia es el League of Legends. Creo que eso ya es como algo que se da, no sé por qué, es una cuestión coyuntural, me parece. Sí. Pero después la parte técnica o la herramienta, siempre las grandes marcas o las multinacionales tienen agencias que se ocupan de eso. Yo personalmente lo desconozco. Bien. Última pregunta, que ya cerramos el panel. Tenemos allá, a ver, pero había alguien también por acá. Ahí, acá. Ahí estamos. Así movemos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucas Nahuel Núñez. También me conocen como Lion Chaotic en las redes sociales. Seguramente Cala me tendrá un poco visto en algún evento, en alguna conferencia. Participé en el ICP, no quedé, pero bueno, NT. Bueno, se ve, ya lo tiró. Mi pregunta más que nada va dirigida hacia un público específico, más que nada, vamos a decirlo. Se habla mucho de los equipos, se habla mucho de los creadores de contenido, pero muy rara vez se habla de los casters. ¿Hay alguna forma en que las marcas estén interesadas en apuntar a este tipo de personas, a los casters que no entramos ni streamer ni creador de contenido? Estamos ahí como una delgada línea entre las dos ramas. Bueno, nosotros tenemos una muy buena relación con Forgy, de hecho, y hay un acuerdo que tenemos con él. Pero de vuelta, volviéndolo de antes, en Argentina lo que se consume o lo que se juega es Counter-Strike. Entonces, no sé, torneos de Sim Racing, por ejemplo, también cuenta con casters, pero obviamente, y volviendo al principio de todos los números, uno termina eligiendo, y por eso lo elegimos a Forgy, ¿no? En la relación que tenemos, porque lo mira muchísima gente. Y de hecho el éxito de la promo que les comenté antes con Logitech el año pasado, en gran parte fue gracias a él, porque días previos al lanzamiento hizo como un pre-lanzamiento a través de Twitch, que después amplificó en todas sus redes sociales, y eso se viralizó de forma orgánica. De hecho, una anécdota es que tuvimos que cancelar el plan de medios, porque los productos volaron y fue todo orgánico. Bien, todo. Subo una cosita Dale. que creo que te puede aportar a este tema. Es que cuando lo hablaron antes, el gran problema que tiene esta industria son los derechos de transmisión. El pay-per-view no existe y entonces es muy difícil sostener los costos operativos de un equipo si no tenés que estar validándote con sponsors o con audiencias constantemente. Cuando eso cambie, si es que cambia y ojalá que cambie, para mí van a tomar mucho más valor los casters en la industria porque van a crecer los eventos, que es algo que es un aprendizaje de afuera que yo me traería acá. La organización de eventos en el mundo offline que tiene otros países es monumental al lado de la nuestra y creo que eso va a cambiar. Estamos en un país difícil de costear hacer eventos grandes, pero eso va a ayudar mucho al crecimiento de los casters y van a ser una figura para mí recontra importante. Pero bueno, no sé cuándo va a pasar eso que es central. Más Sí, igual adelante. te sumo Dale. también otra cosita más. O sea, yo no definiría, a mí no me gustan las definiciones igual mucho, el término de lo que es, o si sos un caster, sos un jugador o lo que sea, sino qué tan importante o qué tipo de llegada o qué es lo que estás buscando y capaz que un caster te sirve. O sea, hay un montón de El rol. publicidad. ¿Eh? El rol en la comunidad. Justamente, el rol en la comunidad, exactamente. No es solamente si es un caster o de vuelta. Hay un caster muy famoso, por ejemplo, de los que se me viene a la mente, Montecristo. Montecristo es un caster del gigante en la cual ha trabajado muchísimos años y ha hecho cosas con marcas. O Artosis y Tales de StarCraft. Hay mucha gente así. Sin ir más lejos, tomando League of Legends, ahí como dijo justamente, me olvidé los nombres, pero Rodri, el tema de los derechos de transmisión, muchas veces el caster lo involucra la marca a través del publisher, como que funciona una especie como de agencia al publisher mismo. Si ves todos los streamers de la LEC, la Liga de Europa, por ejemplo, hacen todas campañas para Okia o para KitKat y demás, utilizando justamente a los casters de la liga. Es justamente una cuestión de que Riot en esa instancia está
en vez de ser un publisher solamente, está haciendo como agencia. Pero se está utilizando justamente la figura del caster también. Bueno, listo. Llegamos hasta acá entonces. Un fuerte aplauso de molea a los 4. Muchas gracias a todos. Aprovechen esta jornada y quédense para el siguiente panel.